Este tema me apasiona, no sabes de qué magnitud. Estoy muy emocionado de compartir esta siguiente disciplina. Les tengo que anticipar que preparando el mensaje y el bosquejo me vi muy limitado a comprimir tanta profundidad y tanta riqueza de información, de versículos, de conocimiento. Así que me vi limitado solamente a poder compartir pues aproximadamente 3 horas de mensaje, pero hacerlo, no se crean, no es broma. En realidad quiero que sepan que de todo lo que voy a compartir hay mucho más profundidad, hay mucho más que escarbarle y que estudiar. De hecho, cada punto que tengo es todo un seminario, pero bueno, nos vamos a ir así un poquito más general para hablar de esta siguiente disciplina, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de la disciplina del estudio, la memorización y la lectura de la palabra de Dios. Así que quiero entrar el día de hoy, lo vamos a ver hoy y el próximo fin de semana. Pero lo que quiero hacer es lo siguiente: quiero que leamos una porción de la Biblia, quiero orar y que entremos a la plática del día de hoy, que espero sea de mucha bendición para todos nosotros. Y de la manera en la que lo quiero hacer, lo hemos hecho muchas veces, no lo hacemos todos los domingos, pero quiero invitarte a leer la Biblia conmigo puestos de pie. Nos ponemos de pie como cuando un oficial de alto mando o alguien muy importante entra a un salón y la gente se pone de pie en un sentido de reconocimiento de su autoridad y su importancia. Vamos a reconocer que la Biblia es nuestra autoridad y que es lo más importante. Así que vamos a leer juntos Salmo 119, versículos 97 en adelante. Y que vamos a leer que este salmo expresa la Biblia como mandamientos, enseñanza, ley, palabras, pero al final está hablando de la palabra de Dios. Así que dice el Salmo 119, 97 y dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obedientes a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y lo volveré a prometerlo: obedeceré tus justas ordenanzas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tesoro que has puesto en nuestras manos. Gracias que podemos estudiarla, podemos memorizarla, podemos profundizar en ella, y no solo como información espiritual, sino como una verdad que transforma nuestras vidas y nos llena de esperanza. Señor, pido que hables a nuestros corazones y pido que podamos el día de hoy escuchar lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Todo central dice amén y amén. Y si estás listo, le puedes dar un fuerte aplauso a Dios mientras tomas tu lugar. Ve sacando tus apuntes, si tienes ahí tus notas en el celular o una libretita con una pluma, porque va a haber mucha información el día de hoy. En el 2004 se estrenó una película en el cine que se llamaba La Aldea. No sé cuántos la vieron. Era una película medio de miedo, terror, no sé, pero este es el punto: La Aldea. Quiero contar algo acerca de esta película. Si a este punto dices, no spoiler, llevas 21 años retrasado con esa película, así que lo siento si te la spoileo, ok, ya te tardaste. Esta película de La Aldea surge, la historia se narra de un pueblo antiguo, un pueblo que vive no moderno, pues no contemporáneo. Y este pueblo particularmente se rige por diferentes leyes. Una de ellas es que los ancestros, los ancianos, generación tras generación, han enseñado a ese pueblo que no pueden cruzar cierto límite que es hacia el bosque, porque hay unas criaturas asesinas, monstruos que los van a devorar si ellos se van más allá del límite establecido por los ancianos
del pueblo. Ellos viven bajo esta estricta regla y ellos viven aislados por el temor a estas criaturas que habitan en el bosque más allá. Todas las películas viven en paz en estos límites hasta que hay un accidente y una joven se ve la necesidad de romper estos límites y se cruza la línea a donde están las bestias y los monstruos y las criaturas terribles, y tú estás con el nervio toda la película de que se la van a comer viva esas criaturas. De repente hay un momento al final de la película en donde esta mujer llega y encuentra una carretera y encuentra civilización moderna, avanzada, tecnología, etcétera, etcétera, lo cual nos deja saber en la película que en realidad ese pueblo, número uno, estaba siendo controlado, manipulado y engañado por esta leyenda de las criaturas para controlar esa sociedad dentro de ese perímetro. En realidad la sociedad ya era moderna, ya era contemporánea, pero los que vivían en ese pueblo estaban siendo dominados por mentiras que los limitaban y los privaban de accesar o de tener acceso a la vida contemporánea, moderna, etcétera y etcétera. ¿Y a qué voy con esta historia? Aparte de que en realidad está muy buena cuando tocas el tema de la manipulación, la mentira y el engaño, pero uso este ejemplo acerca de la aldea porque creo honestamente que el diablo, Satanás, que existe y la Biblia lo enseña, no puede detenerlo usted de ir a una librería bíblica o acercarse al final de esta librería para comprar una Biblia. Sí, el diablo no le va a meter el pie para que se tropiece, se descalabre y no pueda comprar una Biblia. También si usted tiene una Biblia en casa, el diablo no le va a hacer así que se me atrofiaron las manos, no la puedo abrir. No va a suceder eso. Yo creo que el diablo no funciona como nos lo presentan muchas veces en la película, pero en lo que sí estoy convencido es que una manera en la que él puede convencernos es similar a la aldea: inventar historias, engaños, mentiras y falsedades acerca de la Biblia para que no podamos accesar a ella. Yo estoy convencido de que socialmente, generación tras generación, ha habido mentiras y engaños planeados para evitar que cada uno de nosotros podamos accesar a la verdad de Dios. Aunque no me puedes detener, me puedes engañar para que voluntariamente la rechace o no accese a esta información sin fuerza, que eso es lo interesante. El engaño tiene esa capacidad de engañarme de tal manera de que yo voluntariamente no quiera cruzar el límite de esta oscuridad y accesar a la luz de la palabra de Dios. Es una realidad y yo le puedo decir que a lo largo de mi caminar con el Señor he escuchado un montón de mentiras, de mitos, falsedades y de ideas equivocadas acerca de la Biblia que sé y estoy convencido que tienen el propósito de limitarnos y de privarnos de accesar a esta verdad de la palabra de Dios. Lo he escuchado de ateos, lo he escuchado de agnósticos, lo he escuchado de otras religiones y para variar lo he escuchado de pastores también. Sí, pastores modernos en su podcast de la verdad, cool, no sé qué, y ahí andan diciendo barbaridades de la Biblia, desanimando a la gente de confiar y de depositar su fe en lo que en esta palabra está escrita. Así que mi intención el día de hoy es poder abarcar 3 mitos y falsedades que yo estoy seguro que usted ha escuchado, o quizá tiene la duda genuina de lo que vamos a estar compartiendo. Así que voy a abordar los mitos y voy a contestar con la realidad detrás de estos mitos, con la intención de inspirarnos el día de hoy a creer y adentrarnos a la palabra de Dios. Quizá el día de hoy llegué como en la aldea, así delimitado, así en un círculo, un perímetro privado de accesar más allá de lo que la Biblia, y la idea del día de hoy es que podamos romper esos límites y adentrarnos y explorar y profundizar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Así que vamos a entrar a los mitos y voy a empezar con el mito número 1. ¿Estás listo? El primer mito, yo sé que lo has escuchado, es el siguiente: la Biblia es un libro escrito por hombres, por lo tanto no puede ser confiable porque lo escribieron hombres, ¿verdad? Y quiero decirle esto: si usted lo ha escuchado, o usted lo ha pensado, o usted genuinamente está preocupado de decir, sí, es cierto, si es un libro escrito por hombres, qué difícil es confiar y creer en ello. Quiero decirte lo siguiente: la gente que argumenta eso
y lo cree y lo defiende, es porque está literalmente, y no es mi afán querer ofender ni nada, pero es realmente una densa tiniebla de ignorancia cuando alguien argumenta eso. Sí, son personas que están en oscuridad y no tienen la más remota idea de cómo nos llegó la escritura. Ni una pizca de sal, o sea, no tienen idea cómo es que tenemos este documento en nuestras manos. Usualmente cuando alguien dice la Biblia fue escrita por hombres, no la podemos creer. Se imaginan que 5 personas en un sótano con unas velitas encendidas y una capucha oscura y negra están, ja, 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 vamos a escribir un libro, ja, ja, y todos lo van a creer, ja, ja, sí, ¿qué le quieres poner al libro? No, pues agrégale que se abrió un mar. Oh, sí, y que eso lo hicieron con propósitos o quizá piadosos o quizá malévolos para controlar o lo que sea. Si piensa, o sea, y entonces si pensamos que la Biblia se escribió con 5 tipos en un sótano inventando una historia, pues por supuesto no la crean. Jamás crea usted a 5 tipos de un sótano, o 6 o 10 o 20 en un sótano. No está bien ir a un sótano, ¿ok? Todas las películas de miedo, vale que eso en el sótano, disculpen decirlo así, pero no vaya al sótano. Pero no se escribió la Biblia así. De hecho, creer eso ofende en todo el sentido de la palabra los académicos, las ciencias y las disciplinas, múltiples disciplinas que han sido parte en corroborar todos los datos en este libro escrito. No es un libro que 20, 30 personas decidieron escribir y creer y abrazarlo como verdad en su corazón. Este es un libro que ha estado sujeto a un nivel impresionante de investigación y de estudio por cientos y cientos y cientos de años. Sí, no es un cuentito que nomás alguien lo escribió y todos lo aceptaron. Ha sido investigado. Sí, de tal manera que incluso no estoy hablando solo de gente que tiene fe y quiere creer en la Biblia. Ha habido antagonistas, gente que quiere desacreditar los hechos, los escritos, los sucesos históricos, la evidencia, y quieren desacreditar este libro de una vez por todas. Y lo que ha sucedido vez tras vez, cada vez que alguien no creyente quiere desacreditar y desmentir la Biblia, lo único que sucede es todo lo opuesto. Se dan cuenta de la veracidad de este increíble documento. Tenemos personas contemporáneas como Lee Strobel o Josh McDowell, que fueron personas que comprometieron su vida a desmentir esta gran mentira y esta falacia de la palabra de Dios, y se encerraron y usando sus profesiones empezaron a estudiar, a investigar, a refutar, etcétera. Y lo único que sucedió es que se dieron cuenta que era la verdad de la palabra de Dios, y actualmente son pastores, predicadores de la palabra de Dios, y sus vidas fueron completamente transformadas porque se toparon con pared, como quien dice. Se dieron cuenta de la verdad de la palabra de Dios. Y años y años y años, y nadie ha podido realmente desacreditar la veracidad de esta biblioteca de 66 libros. Esta es la palabra de Dios. Sí, y quiero decir esto, argumentar que no podemos confiar en ella porque fue escrita por hombres, si bien lo pensamos, todo ha sido escrito por hombres. Su acta de nacimiento fue escrita por hombres y usted nunca ha dudado de quién es. ¿Seguro que eres quien crees que es? Nunca lo había pensado, ¿verdad? Cuando alguien dice fue escrita por hombres, yo digo, pues sí, también está escrito que tu cerebro funcionaba bien y nada, se cree. Todo ha sido escrito por hombres, todo, sí, cada cosa, los libros de ciencia, la medicina, la tecnología, la historia, la arquitectura, la arqueología, la psicología, todo ha sido escrito por hombres. Y al final abrazamos ciertas disciplinas como la arquitectura, la medicina, la ciencia y muchas, y sí, wow, ahí está la investigación. Pero esta escritura de hombres es la que no puedo, esta sí es la única que no, ¿verdad? Y voy a decirlo así, es como si el día de mañana yo voy al doctor y el doctor me dice, te voy a dar una receta y tienes que tomar ibuprofeno cada 6 u 8 horas, ¿verdad? Y yo digo, la medicina no existe porque me recetó un humano. Entonces la medicina es mentira, porque la receta fue escrita por hombres. Y diría un médico, no tiene sentido esa argumentación. Al final del día, por supuesto que un médico te recetó un humano, pero está recetándote en base a ¿qué? A la investigación de la medicina de tantos años.
Y es lo mismo en la palabra de Dios. Si fue escrita por hombres, por supuesto. Pero fíjate esta frase, lo voy a leer textual. Dice, decir que la Biblia no es verdad porque fue escrita por hombres es como decir que los libros de ciencia no son confiables porque los escribieron humanos. Escucha esto, lo importante no es quién la escribió únicamente, sino qué evidencias hay de que lo que se escribió es verdad. Entonces el asunto no es si lo escribió un humano, un alien, un ángel o quien sea. La idea es, lo que está escrito, ¿es verdad o no es verdad? Este es el asunto y el sujeto de estudio. Y yo quiero decirte algo que a mí me apasiona y me fascina, y de verdad podríamos pasar horas estudiando esto juntos, pero la Biblia es un libro que fue escrito por más de 40 autores, ¿sí? En un lapso de 1600 años entre ellos. Ok, 1600 años. ¿Te ha pasado que intentas hacer una fiesta sorpresa con 20 personas y no sale? Y alguien, o le vas a dar anillo y el grupito de WhatsApp y se te sale y le metes en el grupo donde está la novia que le van a dar el anillo. En 20 personas en el presente con tecnología no nos podemos poner de acuerdo. Por eso yo escucho las teorías de conspiración y digo, no, compadre, si ni para un cumpleaños nos podemos poner de acuerdo, se me hace muy difícil. Y aquí estamos hablando de 9 personas que vivieron en un mismo momento, personas que escribieron en un lapso de 1600 años. Y luego no solo era un grupo de religiosos que tenían la misma línea religiosa, tenemos contextos de reyes que escribieron la Biblia, pescadores, profetas, escribas, pastores, fabricantes de tiendas, sacerdotes y cobradores de impuestos, gente de diferentes contextos. Y en el lapso de todo este tiempo vamos a encontrar que la palabra de Dios, por supuesto, fue escrita por hombres imperfectos y por seres humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y a través de la obra milagrosa de Dios escribieron las santas palabras de Dios en este libro. Es increíble. Y fíjate, sí, igual, lo que lindo que deseas creer eso, pero no es algo que deseo creer, que sí lo deseo creer, pero no estoy basado en el sentimiento. Hay manera de corroborar la veracidad de las Escrituras. Hay evidencia contundente y objetiva que ha hablado de la veracidad de las Escrituras. Te voy a dar un solo ejemplo, que pudiéramos hablar de muchas cosas. Alejandro Magno, en la historia de la humanidad, nadie de aquí se ha levantado un lunes por la mañana cuestionando la veracidad de Alejandro Magno. Y hasta tenemos la película de Alejandro Magno. Y no sé si hay serie, creo que sacó una serie hace poquito. Y todos la vemos y nadie se levantó un día diciendo, ¿y si Alejandro Magno no es cierto? ¿Y por qué es una historia que históricamente consideramos veraz? Pues porque la historia se ha narrado y tenemos documentos oficiales que especifican los hechos de este personaje importante en la historia. ¿Cómo podemos contrastarlo? Porque tenemos diferentes tipos de documentos, no nada más una persona. ¿Cuántos documentos existen de Alejandro Magno? Ahorita ponemos la tabla, la voy a decir de memoria a ver si me acuerdo. Pero de Alejandro Magno, los documentos históricos directamente relacionados a su persona y a su historia fueron escritos entre 400 y 500 años después del suceso de él. 500 años después se empezó a escribir la historia de Alejandro Magno. ¿Cuántos documentos oficiales veraces tenemos? Aproximadamente 10. 10 escritos de diferentes personas que corroboran y confirman la historia de Alejandro Magno. Y con 10 libritos, vamos a decirlo así, como seres humanos dijimos, ok, es verdad esa historia. Ahora, hay menciones por aquí, hay párrafos por acá, hay comentarios por acá, y si sumamos todo, estas 10 cosas con otra evidencia, se suma aproximadamente entre 560 documentos que verifican la veracidad de la historia de Alejandro Magno. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres investigar a mi compadre Alejandro Magno, tú tienes 560 opciones para investigar, estudiar, corroborar, hacer una investigación profunda, detalle, etc. Esto es de la historia de él y todos la hemos aceptado como verdad. De las Escrituras, ¿sabes cuántos manuscritos tenemos en diferentes idiomas, de diferentes temporadas, en diferentes escrituras? Fíjate bien, los escritos más tempranos del Nuevo Testamento no son 500 años después de Cristo, son 25 años después de Cristo. O sea, está muy reciente a la historia de Cristo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que si alguien escribía Jesús esto,
había personas vivas que podían corroborar si era verdad o no. ¿Qué quiere decir? Que si era mentira, había testigos oculares que pudieran decir, eso que se escribió no es cierto. Sin embargo, nadie contradijo lo que de Cristo se escribió. Ahora, de todos los documentos que tenemos, fíjate, Alejandro Magno eran 560 documentos. De la Biblia tenemos 24,000 escritos. 24,000 documentos que pueden ser sujetos, más bien que han sido sujetos a investigación, a estudio y diferentes disciplinas, historiadores, arqueólogos, teólogos, psicólogos, o sea, de todo se ha estudiado, y al final del día lo que hemos tenido como evidencia es que este libro es verdad. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por esto? Tenía ahí nada más el dato así como de lo que acabo de decir de Alejandro Magno y de la Biblia, pero bueno, ahí está. 5,800 manuscritos del Nuevo Testamento y más de 24,000 en distintos idiomas y diferentes fechas. Está increíble. Ahora, este primer mito nos lleva al mito número 2. ¿Estás listo al siguiente mito? Está escrita por hombres, no podemos confiar en ella. Entonces el mito número 2 es el siguiente: como está escrito por hombres, sería este. Entonces la Biblia se contradice y está llena de errores, ¿verdad? Hay gente que dice que la Biblia se contradice y que está llena de errores, ¿sí? Yo he hablado con pastores que dicen eso y yo le digo, estás tapado del cerebro. Me caes bien y te amo, pero estás tapado del cerebro. Literal. La Biblia se contradice y está llena de errores. Yo le voy a dar un hack. ¿Está listo? Le voy a dar un tip así matón, ¿sale? Cuando alguien le diga que la Biblia se contradice y está llena de errores, usted pregúntele dos cosas nada más. La primera, dígale, ¿ya la leíste toda? Y la número 2, dile, ¿y dónde se contradice? Y vas a ver cómo de estar hablando de religión y Biblia vas a terminar hablando del clima. Oh, sí, se ha puesto bueno el clima. Cambio de tema. Porque los que dicen eso ni la han leído y ni tienen idea dónde se contradice. ¿Dónde se contradice? Pues en algún lado. No, pues ¿dónde? ¿Dónde se contradice? Y nadie saca realmente un argumento sólido para hablar acerca de la contradicción. Ahora quiero especificar algo. La Biblia no tiene contradicción o error en el sentido estricto de la palabra. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Una contradicción sería que un versículo diga, Jesús vino a la tierra y se hizo hombre. Y luego otro versículo diga, Jesús nunca vino a la tierra ni mucho menos se hizo hombre. Eso sería una terrible contradicción, porque está diciendo algo opuesto. Otro ejemplo inventado sería que un lado de la Biblia diga, Jesús es Dios, y otro versículo diga, Jesús nunca ha sido Dios, nunca es Dios y nunca será Dios, jamás. Eso sería una pero terrible, increíble contradicción en el sentido estricto de la palabra. En ese sentido la Biblia no tiene ninguna contradicción. La Biblia tiene algo que llamamos la armonía bíblica. ¿Qué quiere decir? Que de principio a fin la Biblia tiene una armonía perfecta en todo su escrito, en todo su mensaje. No se contradice, no dice una cosa y luego dice la otra. Es una historia perfecta escrita por un Dios perfecto a través de hombres imperfectos para explicarnos la historia de la redención desde lo eterno escrita. En ese sentido no tiene contradicción de que diga una cosa opuesta que la otra. Sin embargo, lo que sí pudiéramos encontrar en la Biblia, depende del teólogo que a usted le guste, algunos les dice diferencias o otros le dicen tensiones. Podemos encontrar diferencias o tensiones. O sea, pasajes complicaditos, ¿sí? Que a lo mejor pueden ser difíciles y algunos los leen y dicen, esa es una contradicción. Pero déjeme le digo, juzgue usted si es una contradicción o no. Le traigo un ejemplo. ¿Está listo? Mateo 28:5, por ejemplo. Está hablando de la resurrección de Jesús. Mateo 28:5. Dice, entonces les habló a las mujeres. Dice, entonces el ángel les habló a las mujeres. Fíjese que dice el ángel en singular. Les habló a las mujeres. No tengan, dijo, sé que buscan a Jesús, el que se fue crucificado. Y más adelante dice, pero ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya se lo sabe usted. El ángel. Lucas 24:4 narra el mismo momento, pero vea cómo lo narra. Mientras estaban ahí perplejas estas mujeres, de pronto se aparecieron dos hombres vestidos de
vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres, plural, preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Entonces Mateo dice que hay un ángel hablando diciendo Jesús está vivo, y Lucas dice que había dos ángeles en la escena. ¿Hay uno o hay dos? ¡Qué terrible contradicción! La Biblia es una mentira. Realmente esto para gente es una contradicción bíblica. No tiene nada de contradicción en lo absoluto. Podemos fácilmente decir, pues quizá Mateo lo único que está haciendo es está mencionando al ángel que habló, y Lucas está hablando de los ángeles que se presentaron. Pero al final del día no podríamos decir que es una contradicción directa, porque al final sí hubo ángeles, sí hubo mujeres y sí hubo un Jesús resucitado. Ninguno de estos dos versículos contradice la realidad de los hechos que están sucediendo. Nada más que uno menciona un ángel y otro menciona dos, pero eso no tiene nada que ver. O por ejemplo Proverbios 26, no está en pantalla pero lo voy a mencionar. Dice el versículo 5: no discutas con el necio porque te vas a volver necio. Siguiente versículo: discute el necio para que no se crea sabio en su propia opinión. Entonces un versículo dice que no discuta y el siguiente versículo me dice que sí discuta, y gente dice, ahí está. Terrible, terrible contradicción. Y hay que entender que hay versículos que son circunstanciales. ¿Qué está diciendo Proverbios? Que hay veces que no vale la pena discutir con un necio, y hay veces que sí vale la pena entrar en una discusión con un necio. Pero al final del día nunca va a ser una contradicción. ¿Está el vaso medio lleno o medio vacío? Pues puede estar medio lleno o medio vacío, pero al final hay un vaso que tiene agua, y eso es lo que está sucediendo aquí. Puede haber una diferencia de perspectiva, pero no es contradictoria. Es como si yo dijera que para llegar a esta farmacia son no sé cuántos miles de centímetros, y Toño dijera son tantos metros, y alguien dijera la farmacia no existe porque se contradice en la unidad métrica. Pues yo lo dije en centímetros y él lo dijo en metros. Hay una diferencia, pero no contradice la realidad de que a una distancia está una farmacia. Entonces eso sí existe en la Biblia, pero en realidad en lo personal se me hace muy exagerado pensar que es una contradicción por decir que había un ángel hablando y que había dos ahí presentes. O sea, realmente no tiene nada que ver con la historia, ¿ok? Son detalles finos. Sí, y esto me lleva al mito número 3. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Me puse muy técnico, ¿verdad? Está bien, hay que entrarle a veces. Mito número 3. La Biblia es un libro anticuado que se usa para oprimir y controlar. Yo estoy seguro que usted ha escuchado eso. De hecho, esta es una idea muy actual, muy contemporánea. Esto se grita a viento, tierra y marea actualmente, que la Biblia es un libro que se ha usado para controlar y hacer destrozos y esto en la humanidad. Principalmente este argumento los usan mis queridos amigos guerreros de la justicia social. ¿Saben quiénes son, verdad? Los de la justicia social, estos que se van al Starbucks, piden su frappuccino con chispas de diamantes, con caramel, no sé qué, y desde ahí alzan la voz tuiteando contra aquellos que están siendo oprimidos por la sociedad, lo que sea. Ellos dicen es que la Biblia es un libro que justifica la esclavitud y el asesinato y la manipulación y el control de las masas. La Biblia es un libro terrible, tanto asesinato que se ha hecho en nombre de Dios. Ahora, ojo, ¿ha sucedido? Por supuesto, por supuesto. El problema es de la Biblia o del tirano que la está usando para justificar sus malévolos caminos y planes. Es la culpa del tirano que esté usando la Biblia, y por eso necesitamos conocer la Biblia nosotros, porque si no voy a andar siguiendo ahí a cualquiera que está hablando de cosas de Dios sin verificar por mi propia cuenta lo que realmente Dios está diciendo. Y es un problema la Biblia porque habla de la esclavitud y parece que Dios la celebra. Y habla de cosas muy tremendas. Y sabes que la Biblia habla de cosas muy tremendas. ¿Sabes por qué? Porque no es un libro de fantasía. Justamente el hecho de que la Biblia sea tan cruda es porque es un libro de verdad. No está maquillando historias, no está poniéndole maquillaje ni chispitas ni endulzándonos un poquito, porque lo que es crudo y lo que es duro, así la Biblia lo expone tal cual es. Por eso a veces hay pasajes difíciles de leer y de comprender, porque decimos qué terribles atrocidades. Sí, pero la Biblia es un libro histórico y está narrando hechos históricos como son. Ahora,
acerca de la esclavitud, fíjese bien, le voy a dar este ejemplo, andamos con muchos ejemplos, ahí le va. Esta es la palabra de Dios, ¿ok? Esto es lo que Dios dice. Imagínese, o sea, si usted quiere escuchar a Dios, esto es la voz de Dios. Ahí va, Levítico 25:44. ¿Listos? Ya cuando sabes que vas a Levítico, ya está complicado. Dios dice, sin embargo, puedes comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. ¿Lo dijo? Sí lo dijo. ¿Viene en la Biblia? Sí viene en la Biblia. ¿Y quién dijo eso? Dios. Dios lo dijo. Y entonces mis compadres guerreros de la justicia social leen eso y dicen, ¿ves? Es un libro retrógrada que apoya la esclavitud y el dominio de las masas y la gente y la humanidad y oprime e indignifica al ser humano, porque leemos un versículo así. Ahora, ¿lo dice? Sí lo dice. Pero déjame le digo algo. El problema no está en la Biblia, está en la gente que no sabe leer la Biblia y que no entiende lo que está pasando ahí. Necesitamos leer la Biblia en su contexto bíblico y en su contexto histórico. Y fíjese, yo no me voy a ir tan lejos a un contexto histórico y hablar de la historia de aquellos días. Yo solamente voy a leer unos versículos atrás de este mismo versículo. ¿Están listos? Fíjate bien, Levíticos es ese mismo, pero en 39. Y dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece, fíjate, está en bancarrota, llega a la quiebra y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como un esclavo, en cambio, trátalo como un obrero contratado o como un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente 7 años, hasta el año del jubileo. Entonces él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, quienes yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos, y muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Y luego dice que consigas esclavos de otras naciones. ¿Qué está pasando? La Biblia sí habla de esclavitud, pero es diferente a la esclavitud contemporánea. Te voy a decir algo, la esclavitud actual de niños, de mujeres, de hombres, de personas que están siendo esclavizados por raza, por situación, por contexto, por país, por lo que sea. Esa esclavitud Dios la aborrece, la odia. Esa no es la esclavitud de la que se está hablando aquí. ¿Cuál es el contexto de la esclavitud hebrea bíblica? Había gente que por situaciones de la vida y lo que sea, caían en bancarrota y en quiebra y quedaban en una situación sumamente vulnerable. Entonces Dios dio una opción a su pueblo de venderte como esclavo. Y en este sentido, cuando tú te vendías como esclavo es porque ya no tenías cómo sostener a tu familia, cómo alimentarlos, cómo proveer para tu casa y dónde vivir. Entonces tú podías llegar con alguien y decir, hey, me quiero vender como esclavo. Lo que significaba es que esta persona te contrataba como un trabajador y te acobijaba a ti, a tu esposa, a tus hijos, y empezabas a gozar de ciertos privilegios como un sueldo, como alimento, como un techo y una vida digna. Y Dios regula perfectamente el tema de la esclavitud hebrea, dándole privilegios, derechos, cuidado, bienestar, casi seguro de gastos médicos y todo esto a estos esclavos hebreos. No era una esclavitud involuntaria. Era un plan de contingencia. Cuando alguien se quedaba en ceros, tenía una opción de salir adelante. Y la esclavitud era la opción que Dios les daba para que ellos pudieran despuntar, tener trabajo, salir adelante. Y después de 7 años, ellos decidían si querían seguir trabajando así o si decidían ya independizarse porque habían generado cierta capacidad de ingreso y ya podían seguir adelante. Y Dios abría eso. Entonces realmente la esclavitud hebrea era un plan de rescate, era un plan voluntario y era un tipo de cuidado de su pueblo. Y cuando dice que puedes comprar esclavos de otras naciones, lo que está diciendo es, si tú encuentras a personas en una situación vulnerable de otras naciones, también ve por ellos, cuídalos, provéeles trabajo, provéeles sustento y alimento y cuidado a él, a su esposa y a sus hijos en tu casa, en nuestro campamento. Es un plan de cuidado. Pero leemos esto y no leemos correctamente en el contexto en el que está siendo dicho. Entonces por eso luego nos sacamos de onda. Pero déjenme decirle algo, cuando leemos bien la Biblia
Cuando entendemos bien la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de la riqueza y la belleza que este libro es. Y quiero ir terminando con estas últimas ideas, pero yo quiero decirte el día de hoy que este es un libro en el que tú y yo podemos confiar. De verdad ha sido sumamente estudiado, investigado. De una manera, yo tuve la oportunidad el año pasado de iniciar una maestría en estudios teológicos, y yo escuché, aprendí de personas que yo dije, ¿y estos cuates de dónde los sacaron? O sea, si yo había escuchado gente que sabía mucho, luego escuchas a otros que dices, de verdad este nivel académico de estudio está impresionante. No piense usted que la Biblia y los estudios bíblicos son de un tipillo que no tiene nada que hacer, que está ahí en su casa viendo qué inventar. Hay una profundidad impresionante en la verdad de las Escrituras. Podemos confiar en ella. Necesitamos aprender a acercarnos a ella, leerla y dejar que hable a nuestras vidas. El próximo domingo vamos a estar entrando más a detalle de cómo leer la Biblia. Y la verdad es que quiero irme muy práctico con la intención de que podamos aprender a leerla y podamos adentrarnos, si no lo has hecho, que podamos empezar a hacerlo y tener una guía sencilla de cómo hacerlo. Hace unos días estuvo aquí una tormenta de polvo en Monterrey, y quiero pensar que proféticamente es una idea de que todos desempolvaron sus Biblias, y ese fue el polvo que salió por toda la ciudad, de gente abriendo su Biblia y desempolvándola. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Berea, les decía, ustedes hacen bien porque cuestionan todo lo que yo les enseño a la luz de la Biblia. Pablo lo consideró como algo digno de celebrar. Cada vez que alguien decía, eso que me estás diciendo de Dios, lo tengo que checar, lo tengo que revisar, lo tengo que leer aquí, porque si no viene aquí no te creo nada. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Esta es la verdad y necesitamos abrazarla. Regresando a la idea de las disciplinas espirituales, Pablo le está hablando a Timoteo, y es a quien le dice, ve al gimnasio de la fe. Y Pablo le habla de muchos temas a Timoteo, este joven pastor guapo y bello. No sé si era guapo y bello, pero yo sí me lo imagino así. Y saben que segunda de Timoteo, la segunda carta, Pablo está a punto de ser asesinado por su fe. Y estudiosos y teólogos concuerdan que segunda de Timoteo es una carta diferente a la mayoría de las cartas de Pablo en el tono. Pablo siempre fue así como muy maestro, muy teólogo, pero y muy pastor también. Pero en esta carta de Timoteo, Pablo es como un papá despidiéndose de su hijo. Tiene un tono tierno, tiene un tono así como nostálgico, como de una despedida difícil. Las palabras de Pablo son tiernas. Mi querido hijo Timoteo, se está despidiendo de él, porque Pablo está a punto de ser ejecutado. Y Pablo está escribiendo la carta de las últimas palabras que le quiere decir a su hijo. Pienso yo que si vas a escribir tus últimas palabras, son importantes. Sí, es lo más. Si me dices, Walo, escribe las últimas palabras, yo no voy a escribir, dale de comer a Firulais, ¿verdad? O sea, yo voy a escribir algo importante. Y Pablo está a punto de escribir sus últimas palabras y aborda varios temas y lo afirma de muchas maneras. Pero Pablo es muy intencional en decirle lo siguiente a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15 le dice, desde tu infancia, desde tu niñez, se te han enseñado las sagradas escrituras. ¿Te fijas la nostalgia? Ay, desde que eras chiquito, tu abuela y tu mamá te enseñaron de la Biblia, las sagradas escrituras. Si estas escrituras te han dado la sabiduría, ¿para qué? Para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús. Pablo le está diciendo que el fin de las escrituras no es ser sabio nada más, o no es tener más información bíblica, es que las escrituras nos guíen a Jesús.
Y Pablo dice, desde niños supiste las escrituras y ellas te han iluminado suficientemente para guiarte a la salvación que hay en Cristo Jesús. Y uno pudiera pensar, listo, ¿verdad? De niño y ya llegué a la salvación que es en Cristo Jesús, se acabó. Este era el punto de la historia. Y sí, ese es el punto. Pero continúa Pablo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora quiero hacer un paréntesis. La palabra inspirada en griego, que fue el idioma original en que se escribió, no habla de una inspiración así como que hoy sí ando inspirado, es como un pintor que dice hoy me siento inspirado para pintar, o un deportista que dice hoy sí me sentí muy inspirado para... No habla de sentir ánimo para algo. La palabra inspiración en griego transmite la idea de exhalación. Quiere decir, en otras palabras, que lo que está diciendo Pablo es, Timoteo, toda la escritura fue susurrada directamente de la boca de Dios. Toda la escritura. Dice, y es útil, Timoteo, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Es un papá diciéndole, hijo, ya no sé, ya no voy a estar presente para guiarte, para enseñarte, para marcar el camino que debes de seguir. Ya no voy a estar, pero si algo te puedo decir es que la Biblia va a ser la que va a conducir tu vida por el camino de la verdad. Así que qué bueno que desde tu niñez la leíste y te llevó a Cristo. Sigue en la Biblia. Ella es la que va a guiar tu camino. Va a ser esa lámpara que alumbra tus pies y que guía tu camino. Así que, iglesia, yo no sé si tú desde tu niñez conoces la Biblia. Hay gente que se sabe con canciones, versículos y los libros de la Biblia, etcétera. Habemos otros que no. Pero sea que sea, nunca es tarde para comenzar a leer este libro y permanecer en él. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Necesitamos permanecer aquí. Pablo le dijo a Timoteo, ya me voy, pero estas palabras permanecen, porque puede acabarse el cielo, puede acabarse la tierra, pero sus palabras permanecen para siempre. Amén. Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie conmigo para terminar? Quiero terminar haciendo una oración. Quizá el día de hoy tú dices, yo necesito regresar a este libro, yo necesito volver a... Y que podamos orar, pedirle a Dios que ponga en nosotros el querer y el hacer. Somos una, por cifra, nuestro país no lee. O sea, más allá de que si leemos la Biblia o no leemos la Biblia, no leemos nada. Uno ni los mensajes de WhatsApp leemos, imagínense. Pero que podamos reconocer que este no es un libro común y corriente, es diferente. Sí, los hermanos Lumière, los que descubrieron básicamente el nacimiento del cine, cuando crearon este proyector, hicieron 2-3 películas de 20-30 segundos y lo dijeron, no hombre, este proyector no tiene futuro, no sirve de nadie. Y llegó un compadre y dijo, no, yo te lo compro y tenemos el cine. Ellos no supieron lo que tenían en sus manos. Y a veces estamos como estos hermanos Lumière, no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Así que el día de hoy podamos recordar y recuperar esta visión de lo que la Biblia es. Y también recordarte que lo que va a hacer la Biblia en tu vida, si lees Génesis, Levítico o Apocalipsis, es llevarte a una sola cosa, a una sola persona, y su nombre es Jesús. Así que así como Timoteo, que dice, la Biblia te dio la sabiduría para que confiaras en la salvación que hay en Cristo. Yo quiero decirte el día de hoy, si tú nunca has confiado o le has entregado tu vida a Jesús para ser tu Señor y Salvador, déjame decirte que la Biblia dice que Jesús vino a la tierra para salvarnos, para darnos una nueva vida, para darnos esperanza y para darnos salvación y perdón de nuestros pecados. A eso vino a la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo acceder a esa salvación?
confiando en Jesús, recibiendo este regalo, y lo podemos hacer por medio de una oración. Así que quiero pedir para terminar que todos pudiéramos cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Y si tú el día de hoy dices: yo quiero experimentar esa salvación y empezar a conocer a Jesús y comenzar a adentrarme a esta vida de fe de la que estoy escuchando y no lo he hecho antes, o quizá lo habías hecho en otro tiempo de tu vida y estás regresando, yo quiero invitarte a tomar una decisión en esta tarde. Quiero retarte a tomar esta decisión que te aseguro es la mejor decisión que puedes tomar el día de hoy. Si tú el día de hoy dices: quiero entregarle mi corazón y mi vida a Jesús, simplemente quiero invitarte que en la privacidad de tu lugar simplemente pongas tu mano así en tu corazón, como una señal de esta decisión. Gracias Dios por tu vida, 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 gracias Dios por tu vida. Y yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo junto con toda la iglesia y le digas: Señor Jesús, creo en ti, confío en tu sacrificio, creo en tu perdón, en una nueva vida, en una nueva oportunidad y en una esperanza para toda la eternidad. Quiero conocerte, quiero conocer tu palabra y caminar junto a ti el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Déjame orar por ti, Señor. Gracias por cada persona que ha tomado esta decisión en esta tarde. Sella esta semilla en nuestros corazones para que den fruto a su tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos convenza de la verdad que hay en Cristo Jesús. Señor, gracias por la salvación que traes a esta casa, Señor, y las historias de milagros que has estado llevando a cabo entre nosotros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Y todo central dice: amén y amén. Amén.